La senadora Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchísimas gracias, señor presidente. Es un momento triste, aciago para el país, cuando tenemos en la agenda nacional un terrible hecho, como el que ha sucedido en Iguala Guerrero y que hoy hemos discutido ampliamente en el Senado de la República. Un hecho que nos lleva a lamentar hasta este momento la desaparición de 48 jóvenes, un hecho condenable y que debe de llevarnos a todos a condenar, por supuesto, de manera enérgica los hechos, como lo hemos realizado en esta mañana y en diferentes expresiones, senadoras, senadores, la propia mesa directiva del Senado de la República y la sociedad entera en estos últimos momentos, en estas últimas horas. Un hecho que nos debe de llevar, me parece, a hacer un compromiso de atender de manera puntual, de manera enérgica, de manera firme y de manera muy comprometida lo que debe de ser el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades y de manera inmediatamente posterior el fincar responsabilidades a todos aquellos que no solamente hayan sido autores materiales, sino que hayan llevado a este momento trágico para México. Quiero recordar aquí, en esta alta tribuna, momentos como este que hemos vivido en el país en otros tiempos. Quiero recordar mi tierra, quiero recordar Ciudad Juárez, Chihuahua. Quiero recordar la muerte artera de jóvenes entre 12, 13 y 16, 17 años que fueron masacrados cuando se encontraban en el interior de una vivienda en una fiesta por grupos delincuenciales, jóvenes que fueron calificados, pasado el homicidio, como malandros, como criminales, por quien en ese momento conducía los destinos de la República. Por fortuna, quien así lo hizo, pronto rectificó, reconoció su error y asumió la responsabilidad que debía de asumir como responsable de los destinos de la nación, y junto con las autoridades del Estado y del municipio de Ciudad Juárez se dieron a la tarea de atender este tema. Como este, muchos otros hechos se han dado en los que hemos tenido que lamentar en el país entero la muerte de miles de jóvenes que han perdido la vida por una actuación de los grupos del crimen organizado que han asolado al país desde hace más de 14 años ya. En 2 sexenios vimos un incremento considerable y llegamos incluso a la condición de tener una guerra en contra del crimen organizado, y en esos años lo que hemos visto es que la patria, es que este país, es que las familias hemos padecido y hemos llorado secuelas de toda naturaleza. La más grave, la más terrible, la más devastadora es el homicidio de los jóvenes, la que siempre es irreparable y que nos deja a todos con una sensación de dolor y con una sensación de profunda tristeza, porque vivimos en México lo que no debiéramos de vivir. Y me parece que esta condición en la que ha estado el país desde hace varios años, de manera señalada,
desde hace muchos años, 12 años, 14 años, nos debiera de llevar a lo que yo llamo un ejercicio de congruencia. Un ejercicio en el que de manera muy objetiva llevemos a cabo, como lo ha estado haciendo el Gobierno de la República, un diagnóstico claro de cuáles son las causas, de cuáles son las consecuencias y de cómo atender las causas y de atajar las consecuencias para que esto no se siga dando. Y esto es lo que debemos de tratar el día de hoy, cómo atendemos el problema y no cómo lo aprovechamos electoralmente y no cómo venimos aquí a decir en un ejercicio total de incongruencia cómo se deben de hacer las cosas. Porque cuando yo escucho a algunas compañeras y compañeros señalar el qué debe de hacerse, entiendo que ante el hecho tan terrible y ante la indignación que nos causa, busquemos el cómo atenderlo. Lo que no entiendo es que vengamos a señalar responsabilidades en un ejercicio, primero, totalmente estéril y segundo, completamente falso. ¿De qué país hablamos? ¿De qué país hablamos cuando señalamos qué es lo que debe de hacer el actual Gobierno de la República? ¿De un país que se nos haya dejado en la mejor de las condiciones? ¿Un país con crecimiento económico? ¿Un país con educación al alcance de todos? ¿Un país con un desarrollo social tal y un desarrollo económico tal en el que no fuesen considerados siquiera el que se dieran estos hechos? No, no fue ese el país que recibió el actual Gobierno de la República. Recibimos un país en el que solamente durante 2010, más de 210,000 millones de pesos, el 1.53% del Producto Interno Bruto del país, se perdía derivado de los costos de inseguridad. Recibimos un país con lugares como San Fernando, que hoy en la mañana fue mencionado, un municipio en el estado de Tamaulipas en el que vimos el horror del descubrimiento de fosas con más de 75 cadáveres. Y curiosamente, ese municipio de San Fernando, lugar de tránsito de migrantes, lugar donde estos eran asesinados, masacrados por el crimen organizado, no tenía, fíjense qué curioso, no tenía el más mínimo respaldo del Subsemun, el subsidio de seguridad para los municipios. Un municipio que estaba solo, completamente solo, en un ejercicio que debió de haber sido, como bien se dijo aquí, un ejercicio de corresponsabilidad de todos los órdenes de gobierno en el país. ¿De qué país hablamos? De ese Ciudad Juárez lastimado, lacerado, lesionado por el crimen. ¿De qué país hablamos? De la proliferación de casinos que vienen asociados, sin duda alguna, en la mayoría de las veces, a lavado de dinero y a otros aspectos lamentables de delincuencia organizada. ¿De qué país hablamos? De ese país que llora a sus jóvenes, pero que está en la discusión banal, cuando debiéramos de estar todos en lo que debiera de agruparnos, aglutinarnos, que es la defensa de esos jóvenes de la mejor manera posible, de la forma que se da en la unidad. Yo quisiera concluir con dos reflexiones. La primera, la convicción absoluta del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, absoluta convicción, derivada de la experiencia de muchos de nosotros, derivada de la experiencia de muchos de quienes trabajan en los estados, en los diferentes órdenes de gobierno, derivada de la experiencia desde las esferas federales, de que solamente en condiciones de total coordinación es posible sacar adelante las cosas. No quisiera sacar uno y otro ejemplo de lo que vivimos en esos años en que nosotros todavía no gobernábamos. No es ese el propósito. El propósito es hacer una reflexión
Verdaderamente, hechos como este nos deben de concitar al aprovechamiento de las condiciones, a la denostación de las autoridades que están haciendo lo mejor para que esto se resuelva, o debe de llevarnos a hacer una reflexión de mayor profundidad, de mayor altura, de menos mezquindad, de verdadera cohesión de la clase política mexicana para atender un tema que nos duele, nos lastima, nos lacera a todos los mexicanos: la muerte, la desaparición, el conflicto permanente, el asedio y el hostigamiento que sufren nuestros jóvenes en todas las partes del país en donde el crimen organizado está posesionado, y debemos de sacarlo con la unidad de la clase política. Yo quisiera concluir mi participación diciéndoles solamente una cosa. No se puede, señoras y señores senadores, no se puede en 2 años resolver el desastre de país que se construyó en 12 años. Es imposible. Trabajemos juntos porque esto no vuelva a suceder. Trabajemos de verdad por esas madres de familia, por esos padres de familia que hoy están llorando la desaparición de sus hijos. Dejemos la mezquindad a un lado y pongámonos todos, como hemos dado ejemplo en otras ocasiones, pongámonos todos a trabajar por el bien de la República. Muchas gracias, señor presidente.